Un gusto de saludarles, apreciados amigos, con ustedes el pastor Luis Aguiluz para el repaso de la lección número 10. ¿Qué nos trae la lección de esta semana? Tres puntos importantes acerca del espiritismo, acerca de la inmortalidad del alma y también la adoración al sol. Tres temas importantes que tienen mucho que ver con la preparación que tenemos que tener para el tiempo del fin, porque son los engaños más fuertes de Satanás. Así que preparémonos para estudiar la lección de esta semana que se titula Los engaños finales de Satanás. En esta oportunidad queremos agradecer y saludar a todos nuestros amigos que semana a semana se contactan, se identifican con nosotros y están también deseosos de seguir estudiando la palabra de Dios. Mientras pasan los días, nos acercamos más a los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Satanás está desenvolviendo todos sus engaños, todas sus artimañas, pero gracias a Dios que tenemos su palabra y a través de ella podemos nosotros abrir nuestros ojos, darnos cuenta de la realidad, de la verdad que nos hace libres y de esta manera podamos también repeler, defendernos e invocar a Dios, porque dice que cuando invocamos a Dios el enemigo huye. Esta preparación espiritual es necesaria para el tiempo en el que estamos viviendo. Así que mis queridos amigos, les agradecemos, compartan este video, denle un like y también suscríbanse si no lo ha hecho. Sigamos estudiando la palabra de Dios, que el Señor nos dé su bendición, que el Señor ilumine nuestra mente y que podamos prepararnos para estos engaños finales. La lección número 10, los engaños finales de Satanás. Y el versículo de memoria muy cortito, Juan 17:17. Antes de comenzar el repaso de la lección, vamos a invitar a nuestro hermano Ezequiel Peña para que él nos repita este versículo, pero con una melodía cantada para honra y gloria de Dios. Escuchémosle. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. 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 Después de haber escuchado a nuestro hermano Ezequiel, vamos ahora sí al repaso de la lección. El versículo para esta semana se encuentra en Juan 17:17, un versículo cortito que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra verdad que la que viene de Dios. Muchas personas hoy en día que se han vuelto materialistas, evolucionistas, ateos, agnósticos, no creen en nada, solamente en ellos, piensan que la verdad que ellos tienen es la verdad absoluta y cada uno tiene su propia verdad. Así que, ¿en dónde quedamos? La verdad está en la palabra de Dios, porque la verdad es Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y si Jesucristo y el Padre son uno, el Padre también es la verdad. Y también dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios es la verdad. Y si queremos conocer la verdad, tenemos que ir a la Biblia. Desde el principio, Satanás ha buscado mostrar la mentira y el engaño. Así que es el padre de la mentira. Él ha sido homicida desde el principio, ha engañado,
ha embarcado a todos los ángeles en una revuelta, en una rebelión que ha tenido como consecuencia la expulsión de todos ellos del cielo y han venido a este mundo donde ha sido infectado por el cáncer del pecado. Y ahora nosotros estamos en una condición en la cual, si no tenemos la ayuda de Dios, también vamos a ser engañados, fácilmente engañados. La Biblia nos presenta a través de imágenes, símbolos, a través de parábolas y profecías, el desenvolvimiento de la historia a través de mensajes proféticos. Todos estos mensajes proféticos Dios los envía con la finalidad de que aquellos que tienen el deseo de buscar a Dios vayan a su palabra y a través del Espíritu Santo podamos nosotros recibir esa iluminación necesaria para entender el tiempo en el cual estamos viviendo. En todas las épocas Dios ha tenido profetas. Recordemos que los profetas son aquellos que ministran en medio del pueblo. Así que Dios selecciona a un hombre, a una mujer, los llama para ser sus profetas. Y el profeta es el que representa a Dios, el que viene dando el mensaje de Dios al pueblo, al hombre. Y también en esa época habían sacerdotes. Los sacerdotes a la inversa eran los que representaban al pueblo delante de Dios. Ellos ministraban cuando el pecador venía, confesaba sus pecados y el sacerdote iba a interceder por el pueblo en la presencia de Dios. Así que los profetas tienen una función muy importante en el plan de salvación. Ellos presentan la verdad, ellos anuncian, porque el Señor no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Así que aquel que confía en los profetas está seguro. Aquel que confía en Dios y en su palabra está firme. Y en medio de todos estos engaños que Satanás está presentando, nosotros tenemos que estar seguros. Porque a través de la historia el Señor ha representado a la iglesia como una mujer pura, como una mujer que lleva la pureza de Cristo. Pero también está representada la otra mujer, la que engaña, la que ha bebido la sangre de los mártires y se ha embriagado y está llevando mentira y engaño, está vestida de rojo, púrpura, escarlata y tiene un cáliz de oro en su mano y se sienta sobre una gran bestia. Esa mujer ramera es la que está corrompiendo al mundo y está haciendo beber los engaños, las mentiras a todos aquellos que no están apercibidos. Los que habitan en la tierra beberán una poción mortal llamada el vino de Babilonia. ¿Y qué es esto? Sus doctrinas, sus enseñanzas, tradiciones, filosofía, todo relacionado con el hombre, con las maldades, con el pecado, con el espiritismo, con el ocultismo y con todas esas ciencias ocultas que Satanás está manipulando en el mundo hoy más que nunca. El plan de Jesús es salvarnos de todos estos engaños, finalmente darnos la vida y evitarnos la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa dádiva, ese regalo, ese don que es la vida eterna, está ofrecida a todos aquellos que rechacen beber de esa poción maléfica, de esa mentira, de esos engaños, de esas palabras huecas, sin sentido, que vienen de parte de los hombres, que cimentan su fe sobre la arena. Nosotros, por el contrario, estamos buscando cimentar nuestra fe sobre la roca, que es Cristo. Cristo es la roca. Así que el camino muchas veces no lo distinguimos de manera clara, porque estamos con ojos mundanos. Pero cuando el colirio del Espíritu Santo es untado en nuestros ojos y hemos sido ungidos por el Señor, podemos ver claramente ahora. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí
en el versículo que está en Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12 pinta claramente la diferencia entre el camino de Dios y el camino perverso. Hay camino que al hombre le parece derecho, porque a nosotros nos puede parecer. Satanás lo pinta muy agradable, muy bonito, muy llamativo, y de esa manera atrae nuestra atención. Lo mismo que hizo con Eva, lo quiere hacer contigo y conmigo. Y no debemos dejarnos engañar. Dice, ese camino es el camino de muerte. Nuestro Señor nos ha dicho que Jesucristo es el camino. Y si nosotros seguimos a Jesús, ese es el camino de vida. O sea que está en nosotros decidir qué camino vamos a tomar. La vida nos depara un porvenir de muerte. Cristo nos depara un porvenir de vida eterna. Está en nosotros escoger y elegir. No debemos ser engañados, porque Satanás tratará de engañar, dice, si fuere posible aún a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Aquellos que han sido llamados por Dios para alcanzar la salvación. Y esto es, todos somos llamados, pero no todos aceptamos. No es que Dios tenga por aquí seleccionados a unos y a otros. No, eso es predestinación. Dice la Biblia que sí, todos somos predestinados para la salvación, pero no todos la aceptamos. No todos seguimos a Jesús. No todos cimentamos nuestra fe en la palabra de Dios. No todos estamos conectados con la fuente de la vida, con la vid que es Jesús. Y si nos desconectamos vamos a morir espiritualmente. Hoy en día hay muchos que están muertos espiritualmente. Hay muchas personas que no quieren acercarse a Dios, que han hecho un pacto con Satanás, que han hecho un pacto con el enemigo, que han hecho sus conexiones tan profundas que no tienen cómo salir de allí. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando. Y en algún momento esas personas tienen que ser capaces, de manera voluntaria, de buscar a Dios. Si no lo hacen, están perdidos. Pero Dios seguirá trabajando. Dios hará todo lo posible para que las personas puedan decidir por Él. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y en Apocalipsis, capítulo 12, y en el versículo 9, vamos a compartir también qué nos dice aquí el apóstol Juan. 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Engaña al mundo entero. No hay nadie que se salve de los engaños de Satanás. Nadie. Aún Jesús fue tentado por Satanás. Ahora, la tentación nos llega a todos, pero recordemos que la tentación no es pecado. La tentación es el intento de Satanás de hacernos caer. La tentación viene por la concupiscencia o los malos pensamientos que son ocasionados por Satanás o sus ángeles, dice aquí, ¿no? Los ángeles fueron arrojados con él. Ellos están haciendo una obra malévola. Ellos están haciendo una obra destructiva. Están dañando la creación de Dios, las criaturas de Dios. No quieren que se salven. Entonces, gracias a Dios, la promesa del Señor es que Él envió a su Hijo para salvar a todos. Él vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido, todos y cada uno de nosotros. Así que el Señor nos recomienda que nos sumerjamos, que nademos, que buceemos en la palabra de Dios y en su palabra profética, y que nos rindamos al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en esta época es guiarnos a la verdad y quitarnos del camino el error. Porque solamente con el Espíritu Santo nosotros podemos andar seguros. Solamente a través de Él podemos nosotros estar confiados. No confiemos en nuestra propia opinión, no confiemos en nuestros pensamientos o nuestras intenciones, por más buenas que sean, no es lo correcto. Solamente en Dios podemos nosotros tener la seguridad, solamente en Dios nosotros podemos tener la confianza plena de que estamos en el camino correcto. Y aquí también en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, nos presenta lo que Satanás está tratando de hacer. Dice,
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo noto algo interesante. Menciona, dice, tres espíritus inmundos a manera de rana. El dragón, la bestia y el falso profeta. Satanás siempre busca falsificar todo lo que Dios presenta, hace y da. ¿Cómo ha falsificado la verdad del sábado? Con un día falso. ¿Cómo ha falsificado la pureza del Evangelio? Con mezclas de verdad con engaño y error. Y así hay una falsificación también de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando para la salvación de la humanidad, del ser humano caído. Pero también aquí hay una Trinidad satánica. Dice el dragón, la bestia y el falso profeta son 3 espíritus inmundos. A diferencia del Dios Santo, de la Trinidad Santa, acá hay una Trinidad malévola, perversa, espíritus inmundos, que son espíritus de demonios, que hacen también señales y van a los reyes del mundo y toda la tierra para reunir en la gran batalla del Dios Todopoderoso, enfrentándose la Trinidad de Dios con la Trinidad satánica. Si nosotros abrimos nuestros ojos y vemos este conflicto cósmico, nos vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que es una lucha espiritual, en donde nosotros estamos en medio de todo esto. Así que esa habitación de demonios, estos espíritus de demonios que hacen hechicerías, brujerías y también consulta a los muertos y hace creer a la gente que el alma es inmortal, ¿no? Y esta es una de las enseñanzas satánicas que está comenzando a expandirse por todo el mundo. ¿Qué es el espiritismo? El diccionario Webster dice la creencia de que los espíritus de los difuntos se comunican con los mortales mediante fenómenos físicos como golpes, o en estados mentales anormales como trances o algo semejante, todo lo cual se manifiesta comúnmente a través de un medium. Satanás utiliza medium, Satanás se presenta a través de un intermediario, como en el jardín del Edén utilizó una serpiente y siempre utiliza algún medio para llegar al ser humano y buscar que engañarlo. Querido amigo, querido hermano, no nos dejemos engañar. Satanás viene disfrazado. Si él se presentara tal como él es, nosotros huiríamos. Pero lo triste del asunto es que él viene disfrazado y muchas veces de las cosas que nosotros queremos o de las cosas que más nos gustan. Y allí es donde tenemos que abrir nuestros ojos. El espiritismo moderno, como comenzó por allá, por el año 1848, con las hermanas Fox, a través de golpes, en donde Satanás quería comunicarse con los seres humanos y de ahí en adelante se ha diversificado, se ha ampliado. Antes estas casas ocultistas, espiritistas, donde te leían o te leen la mano, te leen el futuro, que la bola de cristal, que tantas otras cosas, estaban en los pueblos bien alejados, en un lugar oscuro, donde era difícil encontrarlos. Hoy en día están en el centro de la ciudad, con bastante iluminación, presentan publicidad, para que la gente se acerque, salen los periódicos. Descaradamente, el espiritismo se ha infiltrado en la sociedad de una manera abierta, pública, y tiene alcance y sus tentáculos llegan a través de la literatura, las películas, el cine, los juegos, y nuestros niños están siendo contaminados con estas enseñanzas satánicas. La idea de que las almas son inmortales es también una doctrina bíblica cristiana, aparentemente. ¿Por qué? Porque muchas iglesias lo presentan como si fuese verdad, pero la Biblia claramente dice que los muertos nada saben. ¿Y cómo es posible que muchas iglesias cristianas evangélicas presenten como que el alma
se va directamente al cielo o al infierno. Están yendo contra la Biblia, porque la Biblia presenta de manera clara y directa que esto no es así, que solamente con la venida de Cristo los muertos van a resucitar y que no hay rapto secreto. Cuando Cristo venga, va a venir de manera visible y todo ojo lo verá. No habrá nada secreto allí. Al contrario, dice, los que lo traspasaron resucitarán para verlo y volverán a morir. Así que el Señor no hace nada a ocultas. El Señor siempre comunica, siempre anticipa, siempre busca que todos estén alertas. La idea de la inmortalidad del alma prepara el camino para la influencia satánica engañosa del espiritismo. Ya desde el principio, esta es una enseñanza antiquísima, ¿no? Se le hizo ver a Eva, ¿no? Que no morirás, ¿no? Y desde ahí en adelante se le ha hecho creer al ser humano, al hombre, que uno no muere, que uno pasa a un nivel diferente, a un nivel superior, a un nivel eh, de, de vida más allá de la muerte, ¿no? Como los antiguos que cuando morían los reyes lo llevaban con todo su séquito y le ponían hasta alimentos para el más allá, lo cual es contrario a la palabra de Dios. Y nosotros debemos aferrarnos a lo que dice la Biblia. Nosotros debemos buscar la respuesta en la palabra de Dios. Y la Biblia es clara. Solamente los muertos resucitarán en ocasión de la segunda venida de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo permitió, ¿no?, que en el Antiguo Testamento algunos muertos resucitaran. Y en el Nuevo Testamento también, para que la gente crea que la resurrección es un hecho real, que va a ocurrir. Todos esos seres que murieron y resucitaron volvieron a morir, salvo algunos que el Señor los llevó. Pero también otra de las enseñanzas que está comenzando a expandirse en todos los ámbitos es una enseñanza bastante antigua que viene desde Egipto y Medo-Persia y Babilonia y Roma también, es la adoración al sol. La adoración al sol, el culto al sol, también llegó a las filas de los judíos. El pueblo de Israel en algunas oportunidades recibió la influencia extranjera y ellos adoraron al Dios. Pero sol, al Dios sol. Dejaron a Dios de lado. Miren lo que nos dice aquí, por ejemplo, Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, el santuario. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Qué desfachatez, qué descarados. Estaban todavía en frente al templo del Señor. Y en vez de rendir culto a Dios, se voltearon, le dieron la espalda a Dios y estaban adorando al sol. Adorando al sol. No estaban solamente arrodillados, no estaban solamente contemplando, estaban, dice aquí, adorando. Y esta adoración al sol es una adoración idolátrica, es una adoración satánica, es postrarse delante de uno de los astros creados por Dios, lo cual Dios había prohibido de manera directa y tajante. En la antigua Babilonia, dice el libro The Worship of Nature, se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. O sea, siempre ha habido gente que ha estado adorando al sol. Porque recordemos que el día del Señor es el sábado, pero Satanás también ha puesto su día. Y ese día es el sello, es la marca para aquellos adoradores desleales. El profeta Ezequiel describió a estos personajes dándole de espalda al templo, adorando al sol. Y Constantino también, en la época del Imperio Romano, cuando habían muchos cristianos fieles que seguían al Señor y guardaban el sábado, él, como quien dice, si no puedes con ellos, únete a ellos. ¿Qué hizo? Se hizo cristiano. Los
cristianos genuinos, verdaderos, que estaban escondidos en las catacumbas y en los montes, salieron. Oh, el emperador se hizo cristiano, qué bueno. Y comenzaron a poblar las ciudades. Comenzaron a vivir en las ciudades, a recibir cargos públicos, comenzaron a vivir con comodidad. Y más adelante, cuando en el año 321 él da un edicto, una ley dominical, no salieron los mismos que entraron. O sea, muchos se quedaron en la comodidad de Roma y prefirieron transgredir el mandamiento de Dios, a diferencia de los pocos que se fueron, porque el Señor siempre tiene un pequeño remanente. El Señor siempre tiene un pequeño grupo de fieles. Así vemos la palabra de Dios que nos dice que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Si no estamos aferrados en la palabra de Dios, si no estamos confiando en Dios, podemos ser engañados fácil y sutilmente. Y luego vemos que en las décadas sucesivas, más adelante, emperadores y papas, mediante ciertos criterios de Estado y concilios eclesiásticos, siguieron instaurando el domingo y siguieron ellos marcando el día domingo como el día de culto. Y así ha llegado hasta nuestros días. Hay tres grandes grupos que guardan el domingo: los espiritistas, los católicos y muchas de las iglesias evangélicas más prominentes. Estos tres grupos finalmente se van a unir. ¿Qué los va a unir? Un punto en común: el domingo. Y entonces, todos aquellos que guardan el sábado van a ser marginados, van a ser perseguidos, no se les va a permitir ni comprar ni vender, no van a ser autorizados para trabajar o entrar en determinados lugares y van a tener que salir de las grandes ciudades, van a tener que salir luego de las ciudades más pequeñas para comenzar a ir al campo, comenzar a ir al monte, y allí será donde esperarán al Señor en ocasión de su venida. Así que el Señor nos llama a que nosotros mantengamos fidelidad al llamado que Él nos ha hecho, fidelidad para adorarle solamente a Él, porque el espiritismo moderno está entrando en todas las áreas. La adoración al sol, el día domingo, se está imponiendo. Y también estamos viendo que la inmortalidad del alma se está enseñando de una manera descarada, se está presentando en películas y hasta en la escuela. Y a nosotros nos alarma muchas veces ver cómo una persona va a despedir en el cementerio a su ser querido que ha fallecido, y allí se despide diciéndole: ahora que vas a la presencia de Dios, siendo una persona que ha estudiado la Biblia, que conoce la palabra de Dios, y aún muchos fieles que están en la iglesia por años, todavía no se les quita de la mente que cuando uno muere se va directamente al cielo. Esto es algo que tenemos que reformatear en el disco duro de nuestra memoria. Apocalipsis capítulo 17 nos presenta a esa mujer que es utilizada para engañar, que es utilizada para descarriar al pueblo de Dios. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, que con la cual han fornicado, dice, los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y esto es cierto, las mentiras vienen de arriba. El gobernante, el líder espiritual, es el que enseña, es el que marca el camino, el que marca las pautas de qué es lo que uno debe seguir en cuestión de fe. Pero si yo les digo a mis fieles, a los miembros de mi iglesia, que yo no creo en algo, ellos van a decir: oh sí, tampoco creemos en eso. O van a decir: está fuera de lugar. Vamos a ver qué dice la Biblia. Tenemos que cimentar nuestra fe en un así dice el Señor. No así digo yo, así dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? ¿Qué es lo que dice el Señor en la revelación? Luego nos dice aquí: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada
sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Aquí está hablando de una mujer. La Biblia representa a la mujer como una iglesia. Así que la que bebe la sangre de los mártires es esa iglesia corrupta, esa iglesia apóstata, esa iglesia que tiene las características de Babilonia y que ha sido guiada, dirigida, usurpada por reyes y emperadores, y que ha sido manipulada por Satanás para descarriar al pueblo. Dios entonces está llamando a un pueblo a salir de esta corriente religiosa, espuria, engañosa, malévola. Y Dios está llamando a un pueblo en el tiempo del fin a volver a la palabra de Dios. Y si antiguamente no se permitía leer la Biblia, porque Satanás llevó a los líderes religiosos a decir que esto era pasto peligroso, gracias a Dios hoy en día tenemos libertad para leerla. Pero Satanás no se queda de brazos cruzados. Si antes no se permitía leer la Biblia y la gente hacía todo lo posible y hasta lo imposible para tener una porción de la Biblia y la leía a escondidas, altas horas de la noche, en un lugar secreto, hoy en día que la tenemos por todos lados y a través de todos los medios, no solamente escrita, la tenemos digital, la tenemos en el internet, la tenemos en la tableta, en el teléfono celular, en todos lados tenemos la palabra de Dios. Satanás se ha preocupado en hacer que la gente no la lea. Y esta, según las sociedades bíblicas, dice, es la época en que hay más Biblias, pero en que menos se lee. Y allí entramos nosotros a tallar. Por mucho tiempo a la iglesia adventista se le conocía como el libro, ¿no? El pueblo del libro, el pueblo del libro, el pueblo de la palabra. Y hoy en día estamos dejando la palabra. Satanás está preocupándose en distraernos, en llevar nuestra atención hacia otras cosas, menos las cosas bíblicas, menos a la palabra de Dios. Y tenemos que volver a la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, tenemos que regresar al estudio de la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo puede el Señor santificarnos en su verdad si no buscamos la verdad, si no bebemos la verdad? Encontramos aquí también, dice el profeta Jeremías, ¿no? Que él fue y buscó la Biblia, la palabra, y la comió y fue dulce en su paladar. Entonces tenemos nosotros también que en este momento, que en este tiempo, en esta hora en que estamos viviendo, ir a la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, acercarnos a la palabra de Dios. Ahora, para los que obedecen, el Señor le ha prometido la vida eterna, la bendición. Y mientras estamos en esta tierra y somos obedientes, el Señor nos da su gracia maravillosa. ¿En qué consiste esa gracia? En el poder para vencer a través del Espíritu Santo. No puedes dejar que tu mente se llene de cosas que no son correctas, que no son puras. Esos engaños van a comenzar a echar raíz. Si quieres conocer más de la palabra de Dios, no vayas a internet, ándate a la Biblia. En el internet hay mucha cosa que está manipulada, que está tergiversada. Y allí vas a encontrar ataques contra la Biblia, ataques contra la iglesia, ataques contra el pastor, ataques contra los hermanos fieles, ataques contra los principios de la Biblia, contra las enseñanzas. Ándate a la Biblia. Recurramos a la palabra de Dios. Recordemos que el día del Señor es el sábado, el único día que el Señor separó para que nosotros estemos en comunión con Él. Que este es el día en el cual nos congregaremos delante del Señor en el cielo nuevo y la tierra nueva. Ese es el día que el Señor ha separado desde la eternidad y lo estableció en la creación y lo refrendará cuando Él venga por segunda vez.
El Señor nos llama a que salgamos de Babilonia. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 nos dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si dice salid de ella, pueblo mío, significa que muchos de nosotros estamos metidos y no nos damos cuenta. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Satanás, si ustedes leen en el libro Historia de la Redención, capítulo 1, dice que él transgredió las leyes de Dios. Cuando por fe aceptamos a Cristo, también su gracia expía nuestros pecados, nos limpia de todo pecado. El Señor nos pide que nosotros nos entreguemos a Él, que vayamos a Él, que pidamos la ayuda del Espíritu Santo para tener fortaleza y venzamos. Seamos obedientes a Dios y a su palabra y de esa manera podamos recibir la bendición del Señor. Babilonia la Grande simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. Y esa gran triple unión religiosa, el papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo, tienen como función, como misión, destruir a los fieles hijos de Dios. Merced a dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a las naciones bajo estos engaños y bajo estas enseñanzas malévolas, ¿no? Tergiversadas. No nos dejemos engañar. Confiemos en el Señor y el Señor nos dirá que estamos en el camino correcto. El Señor nos mostrará que estamos andando seguros y firmes porque estamos confiando en su palabra. Que el Señor nos ayude y que podamos ser liberados de todo tipo de espiritismo, de consulta a los muertos, de creer que el alma es inmortal o siquiera, ¿no?, buscar que transgredir el día del Señor o dejar de lado el día del Señor. Es el día de Dios. Así que la próxima lección vamos a estudiar un poquito más acerca del sello de Dios y la marca de la bestia. Que el Señor nos bendiga y tengamos una feliz semana.